agradecerle, coronel, que esté acá porque usted nos va a servir de mucha ayuda ya que usted maneja moto y creo que nos va a entender perfectamente por qué estamos el día de hoy acá. Primero, nosotros rechazamos totalmente el decreto legislativo 1216 porque es un decreto que nos está discriminando, porque a través de este decreto se está diciendo que por el tema de inseguridad todos los motociclistas tenemos que usar cascos y chalecos. Y hoy día vamos a demostrar que esto no tiene ni pies ni cabeza, porque acá tenemos que demostrarlo con estadísticas y con hechos reales y concisos, y yo creo que todos los motociclistas que están acá van a estar de acuerdo en todo lo que se va a plantear el día de hoy. Si bien es cierto, este es un decreto legislativo del 2015, nunca se reglamentó el artículo 5.1, ese por un lado. En el 2019 el presidente Vizcarra también lo volvió a reglamentar, pero en su artículo 5 también no puso absolutamente nada, sino que es lo mismo que estamos ahora, ¿no? En el documento que ustedes sacaron en la resolución directiva 0322 llaman o que se hagan las explicaciones técnicas sobre el tema del casco y el chaleco, pero en este tema nunca nos han preguntado si esto va a resultar o no. Ustedes lo están haciendo poner ahorita como si fuera esto un tema de seguridad, y a nosotros no nos están poniendo por un tema de seguridad, nos están obligando, porque nos van a obligar, porque es una ley ya, nos van a obligar a usar unos chalecos por el tema de la delincuencia, que tanto se ha estigmatizado al motociclista y que tanto estamos sufriendo hasta el día de hoy, y que somos conscientes también de que se está robando con las motos, pero los casi 3,5 millones de motociclistas no somos delincuentes. Este va a ser nuestro rechazo rotundamente de que el chaleco no va a ir. Creo que todos estamos de acuerdo en ese tema de que el chaleco no va, y lo vamos a demostrar por qué. Dani, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿El chaleco con placa te refieres o solo al chaleco indistintamente de que lleve placa o no? Chaleco con placa, porque luego te voy a demostrar por qué. Si solo es el reflectivo... Te voy a explicar, pero vamos por partes para poder quiero entender entender justamente la lógica. Esta norma ha sido copiado de Colombia, porque en Colombia supuestamente por el tema de sicariato y por el tema de robos se incentivó esta ley del chaleco. Y acá tengo un estudio de una de las mejores universidades de Colombia, que es la Universidad de los Andes, donde dice que en 25 ciudades de Colombia se puso restricciones a las motos, tanto como el parrillero, tanto como el de los chalecos reflectivos, ¿no? Que ahora seguramente se utiliza por el tema de prevención en las noches para que se pueda ver las motos, ¿no? Y acá en su resumen dicen que en estas 25 ciudades donde se ha hecho este tema del chaleco no ha cambiado nada. Y acá hay estadísticas que comprueban, porque esto ya creo que ningún país de Sudamérica ha hecho este tipo de estudios, donde nosotros lo hemos tenido directamente de la universidad. O les leo lo que dice el resumen. Aunque las restricciones a motocicletas han sido adoptadas en más de 25 ciudades en Colombia para reducir el crimen, no existe evidencia empírica que demuestre su efectividad. Este documento evalúa el impacto de 6 de estas medidas para identificar el efecto causal de las políticas usando datos georreferenciados de crimen. No encontramos efectos de estas medidas ni efectos duraderos. Y acá no solamente habla de Colombia, sino también en otros países que se incentivó el tema del chaleco, como es Nicaragua y El Salvador. Lo que queremos mostrar nosotros ahorita acá es que no se nos puede imponer un chaleco con un número de placa a nosotros los motociclistas por el tema de inseguridad. Si hubiera sido por el tema de seguridad vial o de que nosotros podamos protegernos en las carreteras, en las vías, de repente acá estuviéramos hablando de otras cosas. Pero acá netamente estamos siendo vulnerados o estamos siendo discriminados por el decreto legislativo 1216. Yo entiendo que esto no le compete a ustedes como Ministerio de Transportes, pero yo creo que todo el gremio motociclista que está acá presente hoy día en el estudio, porque no creo que nadie piense lo contrario, vamos a poder aceptar nosotros que se nos disponga un chaleco por el tema de inseguridad, porque nosotros los motociclistas no somos delincuentes. Al contrario, hemos aportado en la primera fase de la reactivación económica a través de los delivery. Han muerto más de 200 delivery de nosotros y nadie, ni el gobierno ni nadie nos ha apoyado. Seguimos incentivando el turismo nacional en motocicleta, un aporte económico en todas las provincias, y meternos este chaleco con estas cintas reflectivas y con el número de placas. Y lo peor aún, si se da este tema de chalecos, señores, y acá les lo voy a mostrar, hermanos motociclistas, se estaría desembolsando 70 millones a la persona que nos va a vender los chalecos. Cada motociclista por lo menos va a tener siquiera que comprarse 2 chalecos. Y acá estamos dando una tasa aproximada. Esto más parece un lucro que una medida que va a contribuir al tema de inseguridad. Porque, ojo, estamos hablando del tema de inseguridad acá. No estamos hablando del tema de medidas de protección o de los cascos certificados, porque eso sería otro tema. ¿Viste, Andrés, si quieres redundar algo más? El señor Pedro Olivares comentó que esta norma le afectaba también a los mototaxistas, pero no vemos a ningún gremio sentado en esta mesa. Y yo creo que acá entre abogados no vamos a entender. Es como que me invitan al ministerio y me dicen ¿qué sabor de torta quieres? ¿Cómo que sabor? Yo ni siquiera te he pedido tortas. Eso está pasando con el decreto legislativo 1216. Han expedido esa norma de manera inversamente proporcional a las dimensiones de su magnitud. En el artículo 5 están hablando sobre disposiciones y nos están preguntando, ya, ¿cómo las quieres? Oye, un ratito, yo nunca te dije que esas disposiciones podías aplicármelas. Están hablando sobre seguridad
Sin embargo, por un tema de seguridad, están vulnerando libertades. El tema de libertades es fácilmente apreciable en sus distintas vertientes. Conocemos el tema de las vertientes de las libertades respecto a la libertad en estricto de hacia dónde me quiero desplazar y en la modalidad de cómo elijo desplazarme. Hablan de tipos de cascos y sus certificaciones, pero no especifican sobre si de verdad los tipos de casco que ustedes proponen dan de repente menos seguridad que otro tipo de casco. Hablo de los 4 modelos de casco. Por ejemplo, un gaviota que sí tenga varias certificaciones de otro país. Obviamente en Perú no creo que haya. Si estamos hablando de temas de libertades, habría que volver a replantearlo, y si quieren hacer una consulta popular, escuchar al pueblo, no es sobre qué sabor de torta quiero, sino es primero, ¿quieres torta o no? Nadie nos preguntó, nadie nos consultó si el artículo 5 iba a ser aplicado o bien recibido hacia los motociclistas, porque por un tema de seguridad lo que están haciendo en ese artículo es restringir libertades. El egregor motociclista te dice que nuestra lucha y nuestra idiosincrasia se basa en la libertad. Si nos coactan esa libertad, lo más natural que van a recibir es una oposición férrea. La posición de la comunidad motera creo que es clara, es radical en lo que respecta a la derogatoria de ese artículo. O conversemos otras alternativas, porque ya ha habido otro caso, por ejemplo en Colombia, donde para nada han reducido la tasa de no siniestralidad en tema de accidentes, porque tampoco está demostrado que las cintas reflectivas reduzcan los accidentes. Se está hablando de siniestralidad en el sentido de seguridad ciudadana, tampoco se ha demostrado que eso sea efectivo. Es más, al motociclista peruano lo ponen en desventaja, porque el que es ladrón va a robar como sea, y les apuesto que hay muchos más robos en mototaxi que en moto lineal. Cuestionaría en todo caso las estadísticas que nos ha ofrecido el doctor Paolo, porque en la comunidad motera siempre hemos trabajado a la mano con la policía, y para nosotros las estadísticas las maneja la policía. Entonces quisiéramos que de verdad el índice de siniestralidad salgan de ahí, que se diferencie lo que son libertades, de derechos y de imposiciones. El tema de seguridad es aparte, y tema de vulneración de libertades, yo creo que es algo que siempre la comunidad motera va a defender. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.